Un gusto de saludarles una vez más. Espero que estén bien. Gracias a todos los que hacen comentarios, los que nos apoyan, los que están continuamente animándonos a continuar con nuestras reflexiones diarias. El título de la reflexión de hoy puede sonar un tanto fuerte para algunas mentes, pero no deja de ser verdad por muy fuerte que parezca. La religión es peligrosa. Y no me refiero solo al cristianismo, me refiero a cualquier religión, porque las religiones a través de la historia han demostrado ser sectarias, han demostrado ser violentas, han demostrado ser irrespetuosas con los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, cada vez creo menos en las religiones. ¿Por qué? Porque la religión tiende a configurar un núcleo de partidistas y de gente que empieza a creer que son dueños de la verdad y rechazan o manipulan o intentan controlar o abusan o violentan a individuos y personas que no creen como ellos creen. Muchas de las guerras de nuestro mundo han sido y son apoyadas por factos o por poderes religiosos. Vamos, lo que está sucediendo hoy en Rusia, por ejemplo. Putin es apoyado por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, un individuo oscuro, millonario, que se ha enriquecido a costa de la ingenuidad de los creyentes de su religión. No tengo nada con las personas que quieren creer, pero la religión en este caso se ha convertido en un mecanismo de apoyo a un acto tan cruel como el asesinato de miles de personas simplemente por pertenecer a una nación que ellos consideran enemiga. Pero esto no es nuevo. No hay nada nuevo en la historia. Vamos un poco más allá en la Segunda Guerra Mundial. Muy pocas personas saben o aceptan o entienden que durante la Segunda Guerra Mundial los apoyos que recibió Hitler en Alemania fue de grupos religiosos, empezando por una gran cantidad de personas pertenecientes a algunas de las congregaciones religiosas más importantes de ese país. Lo mismo ocurrió en Italia con Mussolini y lo mismo ocurrió en el mismo tiempo con Franco en España. Es decir, tres poderes fascistas, tres poderes supuestamente que venían a ayudar a la gente, se aliaron con poderes religiosos. Pero en el mismo contexto, en la Segunda Guerra Mundial, muchos religiosos animaban a sus congregaciones a participar de un bando u otro en acciones absolutamente desconectadas con los principios y los planteamientos de sus congregaciones. Así que la religión no es un factor que termina ayudando al ser humano. Yo creo todo lo contrario. La religión tiene la característica de convertirse en guetos religiosos, en sectas religiosas, en grupos que creen tener toda la verdad, nada más que la verdad, y rechazar a todo aquel que no es parte de su pequeño grupo o parcela teológica, doctrinal o como quieran llamarlo. Recuerdo cuando tenía 16 años. Yo no recuerdo un fin de semana en mi vida en que yo no haya estado ligado a alguna actividad religiosa. De niño, con la primera iglesia bautista de Iquique, en Chile, una congregación que amé desde niño porque fueron muy, pero muy importantes en mi desarrollo.
algunas de las personas de esa congregación, a quienes les tengo mucho cariño como individuos. Y después fui a estudiar a un colegio religioso y terminé perteneciendo a una denominación y me hice parte de esa denominación a los 16 años, en realidad a los 15. Y cuando regresé un verano a Iquique tenía muchas ganas de hacer algo, pero no me tomaba muy en serio hasta que alguien que vivía cerca de mi casa, que era la que dirigía a los niños, me dijo que me hiciera cargo de los primarios. Así que yo feliz me hice cargo de la clase de primarios. Y la primera actividad que hice fue invitarlos el sábado de la tarde para una actividad especial. Así que llegaron los niños contentos el sábado de la tarde y me los llevé a la playa, que estaba a unos 5 cuadras de la iglesia, la misma iglesia que sigue estando en el mismo lugar, y me los llevé a jugar fútbol. Eran la mayoría varones, había creo que una niñita o dos niñitas, la mayoría varones, y me los llevé a jugar fútbol. Y ellos fascinados conmigo y regresamos tipo 5 de la tarde. Yo les había preparado con algunas personas una especie de once, como se dice en Chile, un ágape, algunas cosas para comer, y los niños fascinados con su nuevo profesor de primarios. Pero me llamó el Sanedrín en la noche, un grupo de ancianos, que además de ser los ancianos de la iglesia eran muy ancianos, con un rostro adusto, enojados. Me dijeron: Miguel Ángel, acabas de cometer un pecado imperdonable. ¿Cómo es posible que te llevaras a los niños a jugar fútbol hoy día? Y yo, perdónenme, no entendía nada. Y les dije: bueno, ¿cuál es el problema? Si lo que yo hice fue crear un ambiente para ganarme el cariño de esos niños y hacerles entender que su nuevo profesor de primario está con ellos y que quiere estar a la par de ellos. Y me dijeron: no, te vamos a poner en censura. Y si vuelves a hacer algo por el estilo, tendremos que desafiliarte de nuestra congregación porque no estás entendiendo la santidad de este día. Cuento corto, tenía 16 años, muy poca capacidad de argumentación y acepté calladamente. Los niños vieron que su profesor tuvo un vuelco. Después un poco hice algunas cosas, pero ya no avisaba, las hacía en silencio. Pero nunca se me ha quitado la espina, que en vez de formar, de darme argumentos lógicos, de ayudarme a entender por qué era malo reírse y jugar, cosa que sigo creyendo que no es malo reírse y jugar, especialmente con niños que necesitan entender que Jesucristo no tiene nada que ver con dolor, con sufrimiento, etc. La religión nos llena de normas, nos llena de metros que tenemos que mantener cerrados, de actitudes normativas que nada tienen que ver con la espiritualidad. Ayer alguien, y eso me motivó a hacer este video, ayer alguien me escribió diciendo: estoy en proceso de desreligiosidad. Me encantó la palabra. La palabra no existe, pero la palabra hay que inventarla cuando alguna cosa no existe. Y eso de desreligiosidad, es decir, de quitarme las actitudes religiosas y volcarme a lo que deberíamos volcarnos, que es la espiritualidad, es algo que nos hace falta muchísimo. Una espiritualidad que se convierte en normativa, se convierte en religiosa, y la religión termina asfixiando la espiritualidad. Siento mucho si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, solamente te animo a pensarlo y meditarlo. Tengo el libro que quiero recomendar hoy. En realidad es un
un libro muy difícil de leer, Historia criminal del cristianismo, escrito por el historiador alemán Karl-Heinz Deschner. Es un libro en 9 tomos. Yo lo tengo todo en formato electrónico, de hecho lo leí en formato electrónico. Y como mis hijos ya saben que a mí no me interesan las cosas, suelen en las Navidades preguntarme, tanto mis 2 hijos como algunos hijos adoptados que tenemos, preguntarme, Miki, Miki me dicen, ¿qué libro quieres para la Navidad? Porque para Navidad y cumpleaños yo no quiero ninguna otra cosa que no sea libros. No me interesan los objetos, no me interesa otra cosa, me gustan los libros. Así que en la última Navidad mi hijo me regaló el primer tomo de este libro que fue descontinuado por la editorial que lo publicaba aquí en España y ya comenzó a publicarlo una editorial inglesa que se dedica a temas de ateísmo o temas en contra de las religiones y ha puesto este libro. Ahora, ¿qué narra este libro? Que la religión es peligrosa porque a nombre del cristianismo se han cometido los horrores más grandes de la historia de la humanidad. Cosas de este libro avergüenzan. Es cierto que de pronto carga las tintas, algunos datos que da los exagera, pero no es posible desentenderse de lo que el cristianismo ha hecho a través de la historia. Las cruzadas son una vergüenza. Los pogroms que se hacían en Rusia en contra de la comunidad judía son una vergüenza. La Inquisición es una vergüenza, es horrendo. Y todo se hacía a nombre de Jesucristo. Perdónenme, pero eso es horroroso. Eso es lo que hace la religión cuando la religión sectoriza la teología, la doctrina y sataniza a todo aquel que no cree y no piensa exactamente como ellos piensan. Gracias por escuchar hasta el final. Te pido, por favor, que hagas algún comentario, no porque yo necesite comentarios, sino porque es la forma de viralizar los videos. Si tienes alguna pregunta, hazla. Si tienes alguna observación, hazla. Las únicas observaciones que no publico son las que vienen llenas de odio o de odiosidades, que no estoy para eso. Pero publico todo las preguntas que hacen y siempre contesto comentarios. Así que te invito a que te suscribas, comentes y compartas los videos para que puedan viralizarse. Gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.